¿Estás interesado o interesada en aprender más sobre la inteligencia artificial? ¿Quieres saber qué es, qué tantas matemáticas necesitas, dónde podrías aprender del tema y cuáles son sus posibles aplicaciones y riesgos? Entonces quédate en esta entrevista porque hablaremos de eso y mucho más. Estamos aquí con Martín Muñoz. Bienvenido, Martín, muchas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte aquí en el canal. Y por favor, preséntate para que las personas puedan conocerte un poco antes de empezar con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Realmente pues es un honor el aparecer en tu canal, así que muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Martín Muñoz Mandujano, soy ingeniero en software, maestro en ciencias de la computación y actualmente estudio mi doctorado en ciencias de la computación. Tengo 5 años aproximadamente como docente, de los cuales pues he estado trabajando y desempeñándome como pues ingeniero en software. He estado haciendo cosas con inteligencia artificial. Mi tesis tiene que ver con inteligencia artificial tanto en maestría como en doctorado. Entonces, pues bueno, ya tengo bastante tiempo de experiencia en todo esto. Bueno, pues muchas gracias, Martín. Nuevamente, pues me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Y pues creo que tenemos bastante que aprender de ti, así que ¿te parece si empezamos? Sí, me parece perfecto. Martín, de forma simple, ¿cómo definirías inteligencia artificial? Ok, pues bueno, de forma muy simple hablaríamos sobre que trata de dotar a las máquinas con la capacidad de hacer labores de forma autónoma, muchas de estas tareas siendo que requieran inteligencia humana, como por ejemplo observar, concluir, generar texto, etcétera, etcétera. De hecho, la inteligencia artificial surge desde hace muchísimos años. Es algo que no es nuevo, en realidad ya se trabajaba y se investigaban máquinas que funcionasen y que pensasen y aprendiesen como lo hacen las personas. Fue hasta años recientes donde pudimos explotarlo al máximo, pero en realidad es algo que es un concepto viejito, es de los 50 cuando se originó, en el 56. Entonces básicamente pues son sistemas que pueden simular el comportamiento humano. Sí. De hecho, ahí podemos hacer incluso la distinción, que tenemos 2 tipos diferentes, inteligencia artificial fuerte y débil. Hay más clasificaciones, pero esas son de las más notorias. En este sentido, la inteligencia artificial fuerte es literalmente crear una inteligencia artificial que sea un clon, una copia de un ser humano, que pueda pensar, que tenga sentimientos, que tenga creatividad, etcétera, etcétera. Esto es algo que todavía está lejos de ser alcanzado. Actualmente tenemos más del tipo de inteligencia artificial débil, en el cual tenemos inteligencias artificiales que son capaces de simular que tienen este conocimiento humano, ya sea para responder preguntas, ya sea para pronosticar cosas, ya sea para predecir acciones, clasificar elementos, diferentes acciones de este estilo. Ok, está muy interesante la verdad. Y de hecho hace poco vi un video de Jaime Altozano, no sé si lo conozcas. Sí. Pues sí, justamente habla del tema, lo subió hace como 1 mes, 2 meses, no recuerdo el nombre del video, pero lo voy a dejar aquí en la pantalla para pues, si le gustan verlo, está bastante interesante. Como dices, pues sé que el tema de la inteligencia artificial no es nuevo, se ha venido hablando de ello durante muchos años, pero a finales de 2022 y a lo largo de 2023 experimentamos un notable auge de la inteligencia artificial, con ChatGPT, este chatbot del que se ha hablado mucho, DALL-E, Midjourney. ¿De cierta forma lo veías venir o te tomó por sorpresa? Hasta cierto punto me tomó por sorpresa, pero no a finales, a mediados. Ahora sí que un poco antes de la llegada de ChatGPT y demás, como bien comentas, ya estábamos con las IAs generativas en el sentido de generar imágenes. Teníamos cosas como DALL-E 2, teníamos cosas como DALL-E Mini, el cual era un clon open source de DALL-E, pero precisamente en agosto del 2022, que fue cuando surgió Stable Diffusion, fue donde vino, yo diría que el parteaguas inclusive de este boom. Salió Stable Diffusion generando imágenes muy avanzadas, generando imágenes muy realistas, pero al alcance de todos. La diferencia de Stable Diffusion con DALL-E 2, por ejemplo, es el hecho de que es open source. Cualquiera puede descargar el modelo y utilizarlo si tiene el hardware adecuado, o incluso si no tiene el hardware adecuado, puede hacerlo a través de, por ejemplo, herramientas como Google Colab, que te dan una plataforma gratuita para correr este tipo de programas. Entonces, en agosto del 2022, me acuerdo muy bien que fue más o menos un lunes cuando empezó a salir todo esto. El martes me dediqué por completo todo el día viendo información, noticias y demás. Y justamente modifiqué por completo el tema que iba a impartir ese día
que yo daba diplomado en Machine Learning. Íbamos a ver, me parece que sobre redes neuronales. Ya estábamos precisamente en las últimas sesiones, ya cerrando. Salió esto y dije, ¿sabes qué? No, tachamos todo lo que íbamos a ver hoy. Hoy nos centramos en Stable Diffusion. Vamos a ver cómo se originó, el modelo Transformer, en qué consiste. Ahora sí que por completo me sorprendió todo lo que se podía hacer y teníamos esa ventaja que lo podíamos usar a nuestra conveniencia. Podíamos hacer lo que quisiésemos con él. Entonces, pues, en esa ocasión a mis alumnos del diplomado les dije, ¿saben qué? Íbamos a ver esto, pero pues ventaja de que estemos en algo que es un diplomado, pues que podemos ver cosas en tendencia, no estamos atados al 100% al temario. Les estuve explicando, hicimos la implementación y de hecho en ese momento igual a otro profesor en la facultad le comenté, ¿sabes qué? Lo que se viene va a dar miedo. Ahorita tenemos Stable Diffusion con esto, ahorita podemos ya generar imágenes así. De repente en un par de semanas salió una actualización de Stable Diffusion donde se podían hacer más cosas. Fue de no, esto va a cambiar por completo, esto va a explotar. Y instantes después, ya fue donde surgió precisamente a finales del año el ChatGPT. Ya se rumoraba, ya existía lo que era el modelo GPT-3, pero era un modelo todavía privado, no todos podían hacer uso de ello. Había unas cuantas demos, pero venía muy cerrado, estaban muy herméticos en cuanto a su desarrollo. De la nada sueltan GPT-3 de una manera más comercial, entre comillas, y lo sueltan con ChatGPT. Este fue el que realmente causó el revuelto por completo. Fue lo que terminó haciendo este boom de la inteligencia artificial y todo lo que tenemos hoy en día. Ahorita la tendencia es de hecho generar herramientas de inteligencia artificial que consumen a otras herramientas de inteligencia artificial, como lo es ChatGPT. Sí, más o menos contemplé que iba a haber una explosión, pero no la pensé que tan rápido. Yo decía, en los próximos 2 años, en el próximo año, va a dar miedo esto, y pues justo y perezoso, creo que fue como por septiembre, octubre, cuando salió ChatGPT. Realmente hay muchísimas que a lo mejor ni siquiera conocemos, pero pues es solo el inicio, por decirlo de una forma. O sea, sí, ya fue el boom, pero todavía queda muchísimo más. Sí. De hecho, en 2005, nada más que no me acuerdo quién había sido el autor. Ese, si quieres, después te lo paso y por ahí lo colocas en el video. Un autor, de hecho no había muchas noticias por esas épocas en cuanto a inteligencia artificial. Un autor comentó que la inteligencia artificial, a partir de un análisis que hizo, similar a, por ejemplo, el crecimiento que tenemos con la tecnología, pronosticó que para 2029, más o menos, la inteligencia artificial estaría igualando el conocimiento de las personas, estaría igualando a las personas en cuanto a conocimiento. Y para 2049 ya lo estaría superando, ya estaría muy rebasado en cuanto al conocimiento y sus capacidades respecto a lo que nosotros como humanos. En 2005 muchos lo juzgaron loco, muchos pues realmente no le hicieron tanto caso. En cambio nos vemos ahorita 2023 y lo que pueden hacer las inteligencias artificiales, realmente ya no suena tan descabellado ese comentario. Muchos entusiastas de la inteligencia artificial en aquellos años pues no veían el futuro de la inteligencia artificial más allá de una simple teoría. Estamos en 2023 y da miedo lo que tenemos ahorita. Sí, justo como lo mencionas, o sea, sí, es muy emocionante, o sea, está bastante chido, ¿no? Ir viendo todos estos avances, pero como dices, o sea, sí da algo de miedo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A veces hay cierta confusión, se habla mucho de Machine Learning, de Deep Learning, ahora ambas son parte de la inteligencia artificial, pero ¿podrías hablarnos un poco sobre la diferencia entre ambas? Ok, de hecho, inclusive en ese sentido nos podemos ir más arriba. Muchas veces inclusive hay mucha confusión entre lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, Data Science. En ese sentido, por ejemplo, lo general sería inteligencia artificial. Como bien comentábamos al principio, pues es el hecho de dotar a las máquinas de conocimiento, de hacer que se comporten o tengan cualidades similares a como lo estaría haciendo una persona. Pero para ello necesitamos algoritmos. Estos algoritmos, estos mecanismos, estos métodos, estas técnicas son el Machine Learning. Lo que les permite hacer lo que son a las inteligencias artificiales es el Machine Learning. Esos son todos los algoritmos que tenemos para poder llegar a ello. Por ejemplo, regresión lineal, regresión polinomial, regresión logística, Canny Neighbors, Super Vector Machine, árboles de decisión, bosques aleatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Como tal, eso es lo que es el Machine Learning, toda esta amplia gama de algoritmos. Entre ellos tenemos algoritmos como las redes neuronales,
y muchísimos otros. Y es ahí justo donde entra el Deep Learning. El Deep Learning es un caso particular del Machine Learning. El Machine Learning es toda la rama y el Deep Learning es algo específico. Podríamos decir que, por ejemplo, el Machine Learning es lo mismo o es equivalente a las matemáticas, y el Deep Learning ya sería que estamos hablando a lo mejor, por ejemplo, de álgebra, donde ya estamos yéndonos a un rubro particular de lo que sería el Machine Learning por completo. En ese sentido, el Deep Learning, de hecho, se basa o se construye a partir de redes neuronales. Una red neuronal es también un algoritmo de Machine Learning, pero que a la hora de colocar diferentes capas una tras otra, le damos esa profundidad. Es ahí donde hablamos de un aprendizaje profundo. Y esa sería la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. Y pues bueno, por ahí podemos meter el Data Science, donde pues aprovecha todas estas tecnologías y muchísimas otras más, que es lo que le lleva a como tal poder sacar provecho y sacar información de los datos. Para ello utiliza técnicas de Machine Learning, de estadística, de procesamiento y análisis numéricos, entre muchísimas otras cosas. Pero bueno, eso sería tratar de generar esta distinción entre esas ramas que muchas veces, como bien mencionas, son confundidas por algunas personas o incluso usadas como sinónimos. La verdad es muy interesante todo lo que comentas. De hecho, también ahí ya metiste un poco de matemáticas, que viene un poco de una pregunta más adelante. Pasando a la siguiente pregunta, pues mencionábamos que es emocionante, ¿no? Todo lo que se puede hacer. La inteligencia artificial, pues van a venirse avances en medicina, incluso, no sé, por ejemplo en el cine, ¿no? Para las animaciones, para efectos especiales, todo esto, a lo mejor hacer una producción de una forma pues más barata, bastante más barata de hecho, pero realmente pues también hay muchos riesgos. Bueno, se dan los deepfakes, que básicamente son imágenes, videos o audios manipulados que parezcan que pues son reales. Puede ser usado también como método de desinformación, por ejemplo. Me gustaría preguntarte, ¿qué otros riesgos ves en esto de la inteligencia artificial? O sea, que no todo es perfecto, no todo es color de rosa. Nos emociona muchísimo. Realmente estamos como niños pequeños jugando con nuevos juguetes. O al menos yo así me siento de mi parte. Cada vez que sale una nueva noticia, cada vez que salga alguna tecnología nueva, un nuevo uso, es donde como niños chiquitos es de, uy, quiero usarlo, vamos a usarlo, vamos a practicar, vamos a ver qué se puede hacer con ello. Pero ya viéndolo desde el punto de vista de diferentes áreas, pues sí aterra lo que estamos llegando. Tenemos, como bien mencionas, casos como los deepfakes. Es algo que no es nuevo, es algo que ya lleva existiendo muchísimos años. Obviamente en esta época todavía era un proceso más artesanal, todavía se necesitaba muchísimo procesamiento, muchísimo trabajo, muchísima edición para que esto funcionase. Hoy en día ya no se requiere de tanto. Hoy en día ya prácticamente cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, incluso para poder generar una imagen desde cero, Stable Diffusion únicamente requiere alrededor de 15 a 20 fotos tuyas para poder hacer una imagen propia de ti. Como tal, tenemos precisamente esta problemática de que ya no va a bastar el ver para creer. Conforme más avance esta tecnología, esto se va puliendo más. Surgen modelos que precisamente se encargan de, una vez que ya generaste la imagen, pulir esos detalles. Por ejemplo, pulir el rostro, pulir los ojos, que es algo que le cuesta, pulir las manos, los pies, cosas de ese estilo, pues poco a poco se va puliendo. De la voz o de los audios también es otro rubro aparte que también tiene su ligero matiz de diferencia. En este caso con la voz es un poco más, entre comillas, simple de reemplazar. En este caso se toman unos cuantos fragmentos de audio y con ello ya se puede reemplazar la voz. De hecho, actualmente tenemos muchas noticias y videos de esa técnica. Tenemos en TikTok muchísimos videos de, por ejemplo, todo empezó con Homero Simpson cantando diferentes tipos de canciones. Y ahorita ya nos encontramos a casi cualquier famoso cantando alguna canción que no había cantado. El riesgo de todo esto es, por ejemplo, en lo que es el negocio del entretenimiento. Ahorita estamos con la huelga de actores, que precisamente tanto los actores como los escritores están rechazando que se utilice inteligencia artificial en este mercado. ¿Por qué? Supongamos, ahorita es muy costoso, por ejemplo, contratar a Robert Downey Jr. para hacer una película. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos con un actor similar, un buen actor, y nosotros, en lugar de pagarle por actuar, le pagamos por su imagen? Nos saldría más económico, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Nos vas a dar permiso de utilizar tu imagen durante 10 años. Ten tanto dinero y te grabamos, te escaneamos por completo, te tomamos fotos, etcétera, etcétera. Y te usamos por 10 años tu imagen.
Por ejemplo, supongamos esto con actores famosos, Robert Downey Jr. o con algún otro que pues ya como tal no está tan joven, que ya su vida que le queda en cuanto a actor no es demasiada. Entonces la cantidad de películas que también puede hacer tampoco no son tantas. En cambio, si ya tenemos su imagen, se pueden utilizar diferentes actores para grabar incluso películas en simultáneo, utilizando a esta imagen de actor, reemplazándolo. Y entonces podríamos sacar, por ejemplo, 10 películas de Robert Downey Jr. en un año. Y si hacen un buen trabajo con todo esto, pues se estarían ahorrando y ya no le tendrían que pagar a ese actor. Podrían pagarle a cualquier actor simplemente cualquier cantidad solo por actuar. Porque de hecho ni siquiera se va a hacer famoso porque esa persona que actúe no se va a ver. Lo van a reemplazar por la imagen que ya adquirieron. Esto es una de las cosas que más miedo da en el mercado del entretenimiento. En los puestos laborales también. Muchos trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Tenemos el caso de, por ejemplo, traductores. Gente que se encarga de traducir textos. Este trabajo, pues, dirían, ¿está Google Translate? Pues sí, pero no es tan perfecto. Imaginemos ahora con las inteligencias artificiales que se perfeccionen, podemos nosotros pedirle que traduzca un texto. Puede darnos y conservar muchísima más elocuencia de lo que lo haría, por ejemplo, Google Translate. Tan solo ahí ya tenemos un puesto que podría ser reemplazado. Y así hay muchísimos otros puestos que pueden ser reemplazados por las inteligencias artificiales. Está el otro factor de desinformación, como bien comentábamos hace unos momentos. Ya no va a ser tanto cuestión de ver para creer. Por ejemplo, se viene la política. El próximo año hay elecciones. Entonces, con estas herramientas de inteligencia artificial, se puede ennegrecer mucho ese proceso electoral. Conforme va avanzando todo esto, ya no es tan ver para creer o oír para creer. Puede salir algo y alguien puede lavarse las manos diciendo, no, es que fue con inteligencia artificial, yo no fui. Y viceversa. Alguien realmente puede ser inocente, pero ahora puede haber videos donde digan, no, aquí estás, aquí está el video, aquí está la prueba. Eso pues nos lleva a hablar de que tenemos riesgos éticos, riesgos en cuanto si algo es legal o ilegal, y en especial esas zonas grises también de las leyes que no contemplan el hecho de la inteligencia artificial. Tenemos el caso de, por ejemplo, el plagio. Con inteligencia artificial perfectamente podemos hacer muchísimas cosas que antes no podríamos, e inclusive que la inteligencia artificial lo haga todo. Eso nos lleva a que en el sentido del plagio podemos toparnos con algo hecho por una inteligencia artificial y quién técnicamente sería el dueño de esa propiedad intelectual. La inteligencia artificial, los desarrolladores de la inteligencia artificial, la persona que le dijo a la inteligencia artificial qué hacer. Es donde empezamos a encontrar ese debate también de quién es el dueño de algo que genera una inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable de algo que haga una inteligencia artificial? Antes nos preguntábamos, ¿podemos hacer esto? Ahora la pregunta es, en muchos de los casos, ¿se debe hacer eso? ¿Es correcto que se haga? ¿Es válido? ¿Es legal? Es todavía algo pues bastante extenso y ahorita precisamente muchos investigadores, muchos expertos del área están saliendo y hay revistas científicas que precisamente sacan números especiales considerando el hecho de la cuestión ética y legal de la inteligencia artificial, porque como bien mencionas, pues es algo nuevo, es algo que ahorita tuvo un boom y muchas de las leyes no lo contemplan. Así como por ejemplo con el streaming, muchas leyes no contemplaban el streaming, que es de hecho de lo que se quejan los actores y demás. Pero bueno. Ok, pero pues sí, o sea, definitivamente hay muchos riesgos. Pues de hecho, o sea, los mismos especialistas, ¿no? En toda esta área de la inteligencia artificial, pues de alguna forma no saben hasta dónde puede llegar, ¿no? O no saben todo lo que puede pasar. Sí, realmente hay personas que pues no saben o no dimensionan hasta dónde se va a detener. Ahorita, por suerte, de hecho, tenemos como que una pausa. Ahorita, por suerte, no ha habido tantas noticias relevantes en cuanto a la inteligencia artificial, cosa que desde el año pasado nos tenían acostumbrados a que mínimo salían 2, 3, 4 noticias impactantes o relevantes o avances significativos en la inteligencia artificial. Ahorita ya tenemos como que es una ligera pausa, ahorita salió todo así de golpe tras golpe tras golpe y ahorita se está deteniendo un poco. ¿Por qué? Porque todo lo que ya salió ahora se está cimentando, se está asimilando por todas las demás tecnologías. Microsoft a través de Office ya está implementando su versión de inteligencia artificial generativa a sus herramientas. Acaba de salir Microsoft Designer, que se supone que es su intención de competir contra Canva para generar cosas de manera automática. Por ejemplo, pósters, portadas, ediciones a imágenes, etcétera, etcétera. Tenemos Photoshop. Photoshop en su versión beta ya tienen acceso a lo que es trabajar en edición de imágenes con inteligencia artificial, ya sea para generar o ya sea para reemplazar elementos o
eliminar cosas de una imagen. Entonces, pues sí, realmente no se sabe hasta dónde vayamos a llegar. Ahorita las empresas ya vieron que sí es redituable, entonces muchas empresas están inyectando más dinero a todo esto de la inteligencia artificial. Lo que sigue es precisamente que se integren a nuestra vida cotidiana con aplicaciones en los Apple Watch, en los dispositivos como en los celulares, que ya tenemos la aplicación de ChatGPT, la oficial, no clon. Lo que sigue es que, por ejemplo, Alexa por parte de Amazon, por ejemplo, se vinculen con alguna de estas empresas e implementen, por ejemplo, imagínense una de estos asistentes de voz, pero que esté alimentado por ChatGPT. Imagínense la potencia que tendría. No, sería una locura eso. Sí. Entonces, pues sí, todavía no sabemos hasta dónde pueda llegar y si hay mucho camino por delante. Oye, Martín, hay personas que probablemente estén viendo esto, que ya tengan ciertos conocimientos de programación. ¿Qué de esos conocimientos previos y tecnologías me serían de utilidad para empezar en la inteligencia artificial? En esencia, cualquier lenguaje de programación es bueno. Prácticamente cualquier lenguaje se puede utilizar para llevarlo más allá. Muchos pues están tal vez metidos con JavaScript, otros están metidos con Python, otros tal vez se están metiendo en R, otros tal vez están yéndose a Go. Realmente casi cualquier lenguaje es bueno para esto, pero en específico deberíamos de destacar a lo que son Python y R, en el sentido de trabajar directamente con las inteligencias artificiales y más en específico Python. En este sentido, Python tiene un poco de mayor flexibilidad para distribuir como tal lo que se llega a generar con el lenguaje. Tenemos muchísimas librerías como lo son Pandas, NumPy, Matplotlib y pues que son en específico para trabajar con datos, para poder sacarles provecho, que son unas de las principales. Pero también tenemos otras librerías ya más especializadas como lo son Scikit-learn, como lo son TensorFlow, que de hecho TensorFlow trabaja con muchísimos otros lenguajes, no solo Python. Tenemos Keras, tenemos PyTorch, que son librerías que nos permiten trabajar con inteligencia artificial de una manera bastante práctica. Tenemos que obviamente saber también cuestiones de desarrollo web o de aplicaciones móviles, si queremos, por ejemplo, algo que generemos que se pueda distribuir. Entonces ahí podríamos decir que necesitamos, por ejemplo, Flask, necesitamos FastAPI, necesitamos Django, que nos pueden ayudar a que lo que generemos pueda ser distribuido. Y hay personas que se preguntan, o sea, ¿qué tantas matemáticas necesito si quiero meterme en este mundo de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué temas necesito saber? O como qué base debo tener. Ok, depende también de qué tanto uno desee profundizar en este mundo de la inteligencia artificial. Obviamente las matemáticas siempre son necesarias en prácticamente todo. En ese sentido, lo que yo destacaría como las principales matemáticas que uno necesita saber al adentrarse sería probabilidad y estadística. Tal vez no es 100% necesario al comenzar, pero si ya lo conoces es perfecto, porque de hecho muchas de las técnicas de Machine Learning se originan precisamente de técnicas de probabilidad y de estadística. La regresión lineal no es algo nuevo, es algo que ya se trabajaba en estadística. Al hecho de saber, por ejemplo, probabilidad y estadística te ayuda muchísimo en todo lo que es de inteligencia artificial, es casi como algo fundamental. Tenemos también otras como el análisis numérico, que sirve para el preprocesado de los datos. De hecho, el hacer un modelo de Machine Learning no es tan complicado. Lo complicado es tener los datos suficientes para entrenarlo y que estos datos estén de la forma adecuada para que el modelo pueda extraer la información y aprender. Entonces ahí es donde entra cuestiones de análisis numérico, cuestiones de álgebra lineal, porque al final de cuentas trabajamos con matrices, con vectores, con sistemas de ecuaciones lineales. Necesitamos saber también, por ejemplo, cálculo diferencial integral para cuestiones de optimización, para gradientes. Obviamente aquí ya estoy hablando de matemáticas un poco más intensas, por ejemplo, inclusive teoría de grafos para el caso de las redes neuronales, pero pues obviamente esto depende de hasta dónde desees llegar o qué tanto deseas aprender. Si queremos, por ejemplo, pronosticar algo en finanzas, pues obviamente nos es de gran ayuda el tener conocimiento en finanzas. Si queremos aplicarlo en medicina, nos es de gran ayuda tener conocimientos de medicina. Si queremos aplicarlo, por ejemplo, en deportes para pronóstico, por ejemplo, no va a faltar el que quiera pronosticar quién va a ganar, por ejemplo, el Supertazón del próximo año, el Mundial, una pelea. Entonces, pues nos ayuda mucho también saber sobre esa área. Si queremos meternos en otro tipo de cuestiones, pues siempre es necesario saber de esa área. Básicamente el convertirnos en expertos para combinarlo con estos otros dos pilares y pues ahora sí que tener un conocimiento sólido. Entonces se podría decir que son importantes, pero pues depende qué tanto quieras profundizar, ¿no? Así es. Realmente uno puede ingresar y obviamente entrar con diferentes tutoriales que
pues algunos son más sencillos y más complejos que otros. No voy a decir que no es necesario saber matemáticas porque sí lo es. Te ayuda muchísimo y es vital. Sí, de hecho, o sea, a comparación de otras áreas, ¿no? O sea, como por ejemplo desarrollo web, aplicaciones móviles, sí o sí vas a necesitar más matemáticas, ¿no? Así es, si deseas crecer en este mundo, forzosamente necesitas de las matemáticas. Puede ser que empieces poco a poco, tal vez empieces y puedas sacar cosas sin conocer tanto, pero indudablemente va a llegar un punto donde sí o sí necesitas meterte a las matemáticas para poder seguir creciendo y mejorando. No, Martín, nos quedan 2 minutos, Martín. Martín, otra pregunta que tengo por aquí es, ¿cómo y dónde puedo comenzar a aprender más sobre inteligencia artificial? ¿Hay algún recurso en específico que recomiendes? Existen muchísimos lugares donde meterse. Ahora sí que puede ser incluso desde videos en YouTube. Puede ser cursos tan sencillos como simplemente meternos a Udemy. Hay cursos que están inclusive en 150 pesitos, 200 pesitos. A veces aparece que están en 2000, pero a veces es cuestión de esperarse un rato. Casi siempre ponen promociones. Existen muchísimas otras cadenas de cursos. Ya de una forma un poco más profesional, ya un poco más específico, tenemos por ejemplo en Google Cloud Platform hay una certificación de Machine Learning Engineering. Obviamente es utilizando las tecnologías de Google. En el caso de AWS lo mismo. Está el certificado de Machine Learning a través de herramientas de AWS. Tenemos otros tipos de cursos que, si no mal recuerdo, creo que todos están en Coursera. Por parte del MIT hay un certificado de Machine Learning y Inteligencia Artificial. De Stanford también hay un certificado en Machine Learning. En IBM, o bueno, todo dentro de Coursera. En IBM también proporciona un programa de certificación de Machine Learning profesional. Y en edX, que ya es otra plataforma aparte, también está por parte de Harvard el curso de Data Science Machine Learning. Es decir, es de Data Science, pero en específico el rubro de Machine Learning viene muy completo. Ahora, si nosotros somos más de aprender de otras formas, por ejemplo con libros y demás, tenemos por ejemplo por parte de Stanford, suele tener su material publicado. Les comentaba hace unos momentos de que hay un certificado en Machine Learning, que como tal es el curso básico de Machine Learning. Está otro curso que es el curso 329, si no me recuerdo. Creo que sí era 329 o 330. El cual es de desarrollo de sistemas con Machine Learning. Este no es como tal un curso convencional. Este yo diría que inclusive ya es algo más avanzado. Porque es una mezcla de Machine Learning y de arquitectura de software. Es como combinar toda esta rama de la ingeniería de software con el Machine Learning. Ahí ya no aprendes como tal a utilizar los algoritmos básicos de Machine Learning, sino que ya es, ok, ya conozco cómo programar con Machine Learning, ahora quiero hacer un proyecto donde se integre Machine Learning. Y ya te van hablando sobre muchísimos conceptos de cómo hacer, por ejemplo, un sistema distribuido que utilice y consuma Machine Learning. Ya estamos hablando de un proceso de desarrollo de software integrando Machine Learning. ¿Ok? Y pues bueno, ese, les digo, es algo muy destacable. Creo que lo publicaron en el 2022. De hecho, sigo a su creadora en Twitter. Y de hecho ahí fue donde me enteré de que ella estaba impartiendo ese curso. Chequé el material y viene muy extenso. Pero eso sí, ya no es algo básico ni intermedio. Ya necesitamos conocimientos más robustos en cuanto a inteligencia artificial y obviamente también robustos en cuanto a la ingeniería de software. Porque ya hablamos de varios conceptos de arquitectura de software muy avanzados. Y otro que me gustaría compartir, que de hecho es algo que en su principio fue con lo primero que me topé en cuanto a inteligencia artificial y me ayudó muchísimo para comenzar, son los libros que publica el doctor Jason Browley. Él es un autor autopublicado, él no pone sus libros en Amazon ni demás, él tiene su propia página llamada Machine Learning Mastery, en el cual tiene su apartado de blog, su apartado de diferentes publicaciones y en especial su apartado de libros. Son un poco costoso, entre comillas, para pues personas comunes y corrientes como nosotros. O sea, hablo que por ejemplo el Super Bundle creo que termina saliendo como en 8,000 pesos, donde pues te incluye todos sus libros. Igual estos libros reciben constante actualización, si se deprecia una librería la actualiza y puedes solicitar una vez que compraste los libros que te mande el libro actualizado si es que ya se quedó un poco obsoleto.
Hay libros muy baratos que terminan saliéndote en 500 pesos, 600 pesos. Hay cupones de descuento para estudiantes. No es por hacerle publicidad, pero sinceramente sí, su contenido y su material viene muy apto para que si estás inmiscuyéndote, si estás apenas aprendiendo, inclusive tiene libros que son de las matemáticas necesarias para esto del Machine Learning. Constantemente, cada vez que salen nuevas cosas, trata de publicar libros. Mínimo creo que publica 1 o 2 libros al año. Entonces sí vienen muy completos, realmente sí se los recomiendo. Ya si deseas profundizar más, tal vez sí ya después te quedan un poco cortos estos libros y pues ya puedes utilizar cualquiera de las otras cosas que mencioné previamente. Y pues obviamente lo que nunca falta, el aprendizaje pasivo. El hecho de que, por ejemplo, sigas a personas que hablen de inteligencia artificial en TikTok, en Twitter, en YouTube. Hay muchísimos creadores como por ejemplo .csv. Entonces créanme que sí sirve de mucho el tener ese aprendizaje pasivo. El de si te rodeas, poco a poco cositas te van a ir quedando y vas a ir aprendiendo y conociendo. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones. Creo que pues ahí para elegir hay muchísimo contenido, como tú dices. Igual, y algo que me faltaba decir, también hay otro tipo de plataformas. Tenemos plataformas como por ejemplo Kaggle. Ya se me estaba pasando por poquito mencionarle. Kaggle es una plataforma de software como tal, donde se publican constantemente retos, datasets para que uno pueda inmiscuirse en el mundo del Machine Learning y Data Science. Hay algunos retos que son obviamente pagados, es decir, si tú lo resuelves y eres de los ganadores, te ganas un buen dinero. Obviamente la competencia está canija, es mucha la competencia, es algo muy complicado también. Y hablamos de problemas que algunos son o muy sencillos y que son retos para que aprendas, para que vayas practicando e incluso desde ahí mismo puedes generar tu modelo. Es decir, puedes consumir el hardware que ellos te brindan a través de su plataforma, o bien puedes hacerlo por tu cuenta y después subir los resultados. No, pues muchas gracias, nuevamente muy interesante, la verdad me llama muchísimo la atención, muchas gracias por las recomendaciones. Y ya para terminar, Martín, ya no te quito más tiempo, ¿cuáles son tus expectativas de la inteligencia artificial a futuro? Ya sea a corto, mediano o largo plazo. A corto plazo yo diría que el hecho de que se empiece a integrar más y más en nuestras vidas. Como bien mencionaba, el hecho de que tengamos diferentes herramientas que a través de inteligencia artificial nos faciliten la vida. A mediano o largo plazo se vienen varios cambios en la forma en la cual hacemos las cosas, en la forma en la cual lo experimentamos. En una ocasión tuve un problema con un servidor, estuve debugueando, por más que trataba no funcionaba, seguía teniendo problemas. Precisamente me apoyé de ChatGPT, le planteé toda la situación, básicamente obviamente le di el contexto de eres un experto en administración de servidores, shalala, 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 y le di todo el contexto y todas las soluciones que yo ya había intentado. Me planteó una serie de soluciones a intentar. Fui debugueando, fui haciendo diferentes pruebas, fui dándole retroalimentación, ahora sí que en constante comunicación, como si fuera entre comillas mi Robert Ducky, pero con la facilidad de que me respondía. De tal forma que pude echar a andar en cuestión de media hora un problema que todavía no me metía con ChatGPT y había tenido ese problema durante una semana o más inclusive. Pero en cuestión de media hora me senté con ChatGPT y tenía al experto a un lado. Cuestiones de estudio como por ejemplo, si tienen algún problema con matemáticas, utilicen ChatGPT por ejemplo para que les ayude a estudiar, no para que se los resuelva, sino por ejemplo que les explique. Si no lo entienden le pueden decir explícamelo de una forma más simple y se los va a explicar de una forma más simple. Obviamente esto acorde a lo que ya están viendo y a lo que puedan aprender en diferentes fuentes. No se confíen al 100% con lo que les diga ChatGPT. Es simplemente una ayuda, es un apoyo, pero se puede equivocar. A largo plazo pues veo la inteligencia artificial en la vida de todos pues ayudándonos y facilitándola. Algo así al estilo como por ejemplo Iron Man con Jarvis. Vamos a llegar a un punto donde vamos a tener algo de ese estilo, por ejemplo, con los asistentes de voz. Es algo que yo ya estoy esperando. Tal vez comercialmente no sea tan transparente como decir, ok, todos los que ya tienen algunos simplemente se actualiza y ahora consume en lugar de el origen, como por ejemplo las Alexas. Pero, pues, aunque nos lo tengan que vender de nuevo, pues ni modo, pero ya lo veo cercano. Yo ya deseo, por ejemplo, estar jugueteando e interactuando con todo este tipo de tecnologías. Pues Martín, muchísimas gracias por venir a mi canal, muchísimas gracias por esta charla. De verdad a mí me ha servido un montón, he aprendido muchas cosas y espero que a las personas también les haya servido. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, también voy a dejar las redes de Martín aquí abajo. Y pues no sé, ¿qué más quisieras decir para terminar?
Sí, no, también igual agradecerte por invitarme a tu canal. Realmente es un gusto el que te hayas dado el tiempo, hayas dado el espacio para, pues, el invitarme y hacer esta entrevista. Realmente te lo agradezco muchísimo. Y pues igual a todos los que están viendo el video, créanme que métanse en este mundo, es bastante interesante. Tal vez digan, es que no va a haber mercado laboral o no hay mercado laboral. Poco a poco puede ser que lleguen a encontrar estas ofertas. Es algo que va en crecimiento. Igual es algo que inclusive les puede servir simplemente para su desarrollo. Es algo que pueden utilizar a diestra y siniestra para lo que necesiten. Entonces, no tengan miedo en meterse en este mundo del Machine Learning. Den el primer paso, traten de ver algún cursito, algún libro, o véanlo de forma pasiva en cuanto a lo que se puede hacer con ello, y anímense, ¿ok? Y nuevamente te agradezco, realmente tienes un canal increíble, y muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Los invito a dejar sus comentarios, a seguir el Instagram del canal, a seguir el Instagram también de Martín. Y pues ya saben que si les gustó el video pueden dejar un buen like, suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Hasta luego.